Bienvenidas, bienvenidos al seminario de investigadoras e investigadores del Instituto Gioja. En esta ocasión estamos muy contentos de tener como presentadoras a Julieta Lobato y a Nerina Fernanda Sartú. Julieta Lobato es doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente de Derecho del Trabajo, y es investigadora becaria en el Gioja en los equipos de Leticia Vita y Laura Clérico. Es becaria UBASIT y colaboradora externa de la OIT. Nerina Fernanda Sartú es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, e integra la planta permanente de investigadores del CEIPIL, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales. Es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencia Política. Vamos a empezar con Julieta Lobato, quien se va a referir al impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. Adelante, Julieta. Ahí está, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar hoy acá compartiendo este espacio. En primer lugar, quiero agradecer al Seminario de Género del Instituto, que es el espacio que tuvo la idea de tener este encuentro, a Nerina, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación, y también en lo personal quiero agradecer al Instituto, ya que yo soy becaria, soy investigadora en formación en el Gioja, y me parece que la decisión de abrir este espacio, este seminario de investigadoras e investigadores, también a las personas que somos que nos estamos formando, me parece que es una decisión muy importante que hay que poner en valor y que hay que resaltar, así que en ese sentido agradecer a las autoridades, tanto a Marcelo y a Luciana como director y vicedirectora, y a los y las integrantes del Consejo Interno. Bueno, voy a tratar de ser sucinta y en estos 10 minutos plantear algunos aspectos generales sobre lo que ha sido la intervención estatal en materia de sistema de relaciones laborales. Luego voy a plantear algunos disparadores en torno a los impactos de género en este contexto de pandemia, ¿no? Y por último, y si me da el tiempo, quiero compartir con todas y todos ustedes algunos ejes de conversación sobre los que vengo pensando y trabajando en estas últimas semanas. Vamos por partes. En relación a la intervención estatal en materia de relaciones laborales, es necesario partir de lo que es la trayectoria, es decir, del lugar de donde venimos. Si nosotros venimos de una situación de emergencia pública declarada por la Ley 27.541 en diciembre del año pasado, en el marco de la cual se decretó la emergencia ocupacional con el establecimiento de la duplicación de las indemnizaciones por despidos sin justa causa. Entonces la pandemia llega en este escenario, un escenario ya un poco sensible en términos sociolaborales. Y en el mismo decreto que establece el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el decreto 297, también se desarrolla lo que va a ser la columna vertebral de la intervención estatal en materia laboral, que es la determinación de algunas actividades como esenciales, ¿no? El decreto en su artículo 6º hace una enunciación de actividades que son consideradas esenciales, es decir, que van a tener que seguir desarrollándose durante el contexto de pandemia, que este listado luego fue ampliado por varias decisiones administrativas, y después, por defecto, otras actividades que no son declaradas esenciales, pero respecto de las cuales el gobierno autoriza el teletrabajo como modalidad de prestación a convenir entre empleador-empleadora y trabajador-trabajadora en forma individual. Eso, digamos, es la intervención más macro, la intervención general. Luego hubieron una serie de medidas en torno a garantizar condiciones de seguridad y salud laboral en relación a las trabajadoras y trabajadores esenciales. El decreto 367 estableció
que la COVID-19, la enfermedad COVID-19, será considerada presuntivamente enfermedad profesional a los fines del sistema de riesgos del trabajo. Y en relación a las personas que están teletrabajando, la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció la obligación a cargo de la parte empleadora de notificar a la RT correspondiente el domicilio de la plantilla de personal para efectuar controles que sean necesarios o a los efectos de alguna eventual denuncia, ¿no? Y por último, un tercer grupo de medidas que son las medidas que han estado levantando un poco más la temperatura de los debates que se vienen suscitando en el marco del derecho laboral en las últimas semanas, tienen que ver con la intervención estatal para sostener los puestos de trabajo y los salarios. Y en ese sentido, por un lado, tenemos el establecimiento del ATP, del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, decretos DNUs 332, 347, 376, que establecen una serie de medidas, el aumento de las prestaciones de desempleo, créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes y trabajadores autónomos, la reducción o postergación de hasta el 95% de las contribuciones patronales y el salario complementario, es decir, el Estado se hace cargo del pago de hasta el 50% de los salarios del sector privado hasta un límite máximo de 2 salarios mínimos vitales y móviles, que para que tengamos una idea, el salario mínimo en la actualidad está en 16.800 pesos, 16.875 para ser más exacto. Y por otro lado, la otra medida dentro de este grupo es el DNU 329, que establece una prohibición de despidos sin justa causa y de despidos y suspensiones por causas de falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor. Esto en un principio se estableció por 60 días, la semana pasada el decreto 487 lo amplió por 60 días más, es decir, hasta fines de julio, y aunque la regla general es la prohibición de los despidos, el decreto también establece una excepción, lo que nosotros vemos como, desde el derecho del trabajo, vemos como una válvula de escape, que es la posibilidad de establecer suspensiones de acuerdo al artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, eso es a trazo grueso lo que ha sido la intervención estatal en materia laboral. ¿Cuáles son las dimensiones de género? Y hoy por hoy, a 2 meses de pandemia en el contexto nacional y a más de 5 meses de pandemia en el contexto mundial, resulta a todas luces evidente que la COVID-19 tiene impactos muy diferenciados según a qué parte del tejido social pongamos el acento, no estemos mirando. Y sin lugar a dudas tiene un impacto muy fuerte sobre la situación de desigualdad estructural en la que están las mujeres, y esto en lo que es la situación de las mujeres en el mercado de trabajo impacta en estas 2 dimensiones principales, es decir, en la situación de las trabajadoras, en las actividades esenciales y en la situación de las trabajadoras teletrabajando desde sus hogares. En relación a las trabajadoras de actividades esenciales, sin lugar a dudas, el sector que está sosteniendo la lucha contra la pandemia es el sector de salud, que es un sector que está feminizado en más de un 70% en Argentina, pero también en el mundo. Estas trabajadoras se encuentran expuestas a largas jornadas laborales, aumento de los riesgos psicosociales, mucha exposición a la enfermedad, y por eso diferentes países han ido adoptando regímenes de compensación extraordinaria, que en Argentina se materializa en el decreto, en el DNU 315, que establece una asignación estímulo no remunerativa hasta julio. Más allá del sector de salud, a mí me parece interesante detenernos en lo que es otra de las actividades que ha sido señalada como esencial, que es el trabajo en casas particulares para aquellas trabajadoras que realizan tareas de cuidado de personas, ¿no? Lo que en el régimen especial de trabajo en casas particulares, la 26844, denominamos las trabajadoras de 4ª categoría. Estas trabajadoras han sido trabajadoras que, como digo, han tenido que seguir trabajando, pero en lo que va de este tiempo de pandemia hemos visto que se han ido produciendo algunas situaciones de especial vulneración de sus derechos laborales. Y por otro lado, el resto de las trabajadoras, o el grueso de las trabajadoras de casas particulares, alrededor del 70%, realizan tareas generales de mantenimiento, limpieza, lavado, planchado, según
la categorización del régimen serían las trabajadoras de quinta categoría, que en principio estaban afectadas al ASPO, al aislamiento, pero también en estos 2 meses hemos visto que han sufrido diferentes tipos de violaciones de sus derechos laborales. Digamos, en términos generales, la situación de estas trabajadoras, o los ingresos en realidad de estas trabajadoras de estos hogares, se han sostenido a través de las medidas vinculadas al establecimiento del IFE y al refuerzo de las asignaciones familiares. Dejo esto planteado de este modo un poco amplio, si quieren después profundizamos un poco más, porque también en los últimos días, hace 2 días, el CEIL, el Centro de Investigaciones Estudios Laborales del CONICET, ha publicado una encuesta que nos muestra algunos datos que son por lo menos preocupantes. Y en relación al teletrabajo, es decir, a la otra dimensión en la cual hay un impacto diferenciado de género en materia de derechos laborales de las mujeres, me parece interesante resaltar que el teletrabajo, en primer lugar, no era una práctica generalizada hasta antes de la pandemia. De hecho, muy poca, según estimaciones de la OIT, muy poca gente, muy poca población trabajadora, incluyendo asalariadas, asalariados y autónomos, autónomas, teletrabajaba antes de la pandemia, menos del 10% mundial. Y el teletrabajo, me interesa marcar este punto de forma bien clara. El teletrabajo no implica nada más que una deslocalización de la prestación laboral. Es decir, el teletrabajo no es solamente trasladar la prestación laboral del domicilio de trabajo al domicilio particular. Implica toda una nueva forma de trabajar que se vincula con la intermediación de las nuevas tecnologías en modelos de relaciones laborales que están pensadas que no están pensadas para esa intermediación, que son modelos de relaciones laborales de corte Taylor-Fordista, industrialista, ¿no? Esto plantea al derecho al trabajo serios desafíos, algunos vinculados con el tema del tiempo del trabajo, ¿no? Como digamos, temas vinculados a la limitación de la jornada, a garantizar el goce efectivo del derecho a los descansos. Ahí vienen todas las discusiones que se están dando sobre el reconocimiento del derecho a la desconexión digital. Todo otro grupo de discusiones vinculadas a los insumos y los costos, y acá están todos los debates sobre accesibilidad, brecha digital. Recordemos que en América Latina más del 50% de la población no tiene acceso a Internet, y la cuestión de los costos vinculadas principalmente a la pregunta de quién paga, ¿no? ¿Quién paga el Wi-Fi? ¿Quién paga la computadora? ¿Quién paga los costos que el trabajador o trabajadora tiene que asumir de cara a amoldar su ambiente particular, su domicilio particular al teletrabajo? Y por supuesto, y este es el gran tema, está el problema de los cuidados, ¿no? El escenario de la pandemia plantea a las mujeres una sobrecarga de trabajo superlativa entre el trabajo remunerado, teletrabajando, el trabajo de cuidados no remunerados y la enseñanza de les hijes en el marco del cierre de los establecimientos educativos a través de la resolución 108 del Ministerio de Educación, ¿no? Que, digamos, establece, o sea, la educación de les hijes, de les niñas y adolescentes recae fuertemente sobre las familias, pero nosotras y nosotros sabemos que cuando algo recae fuertemente sobre las familias, en realidad recae fuertemente sobre las mujeres, ¿no? Décadas de investigación feminista han probado esto. Entonces lo que se produce, esto seguramente lo vamos a seguir profundizando cuando se abra la ronda de reacciones, pero lo que se produce es, a mi modo de ver, una situación muy paradójica, porque de repente estamos en el siglo XXI y en el derecho del trabajo estamos dando todos estos grandes debates acerca de las sociedades del conocimiento, la digitalización de la economía, la intermediación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, y de repente llega la pandemia y el escenario que tenemos es un escenario muy parecido a esquemas preindustriales, donde el trabajo productivo y reproductivo confluyen en una misma esfera, que es la esfera familiar, nada más que en aquel momento todo el trabajo era considerado productor de valor social y económico, ¿no? Porque esa diferenciación, sexualización y jerarquización del trabajo viene dada por la industrialización, que separa el trabajo reproductivo no remunerado, trabajo de cuidados diríamos hoy, no remunerado, y el trabajo productivo, trabajo para el mercado, ¿no? Entonces, esto creo que, bueno, lo seguimos charlando después cuando se abra la mesa, pero creo que esta es una de las grandes crisis que pone la pandemia sobre la mesa, y además en un contexto como el que tenemos en la región, en América Latina, que tenemos una producción
de literatura sobre temas de derecho al cuidado, que es muy extensa, sin ir más lejos, en el mismo ámbito del instituto. Laura Pautasi es una referencia ineludible en estos temas, con lo cual me parece que esto no ha tenido, al menos todavía, la suficiente atención. Así que bueno, tengo los otros dos ejes de conversación que me interesaba compartir para pensar en forma colectiva y dialógica, pero ya me pasé de mi tiempo, así que si Marcelo te parece bien, lo dejo para después. Me parece perfecto, Julieta, muchísimas gracias. Me pregunto, después de escucharte, si la justicia del trabajo es o no un servicio esencial, ¿no? Pero quiero pasarle la palabra a Leticia Vita, que tiene una pregunta para hacer. Adelante, Leticia. Ahí activé el sonido. Muchas gracias, Julieta, por sistematizar también, ¿no? Un montón de cuestiones y de temas que fueron surgiendo. Felicitaciones por lograrlo en tan poco tiempo y también. Y mi pregunta es, ¿cuál pensás que es el principal desafío para la academia jurídica, ¿no? Lo miro desde nuestro lado, para la academia jurídica en general, laboralista en particular, pero tal vez jurídica en general, respecto de lo que se presenta frente a este escenario, desde una perspectiva de género. En resumen, desde una perspectiva de género, ¿cuál consideras que es el principal desafío? ¿Dónde hay más vacío, ¿no? De reflexión de todos estos temas y estos problemas que planteaste también? Gracias. Perfecto, gracias Marcelo y Leti. En relación a la justicia laboral, yo creo que es un servicio esencial, sin lugar a dudas. Es un poco insostenible que sigan extendiendo la feria judicial con las situaciones que estamos viviendo, pero bueno, digamos, siguen de feria, esa es la realidad. Y en relación a la pregunta que me plantea Leti, es muy interesante. De hecho es uno de estos ejes que quería plantear para conversar entre todas y todos. Yo creo que en temas, en relación al trabajo de cuidados no remunerado, creo que está, digamos, si bien para mí es una de las grandes discusiones, y creo que para las personas que venimos trabajando temas de género, o desde el movimiento feminista, no nos sorprende que la pandemia cause un impacto diferenciado, porque nosotras ya sabemos cuáles son los hilos, ¿no? Los hilos de esa situación de desigualdad estructural. Entonces no nos sorprende que una pandemia que paraliza la economía impacte de esta forma. El tema es que, por lo que vemos, y esto está abierto a que lo sigamos debatiendo, el tema de los cuidados no remunerados no está teniendo un gran digamos, espacio en los ámbitos académicos. Si nosotros hacemos un ejercicio de pensar que en toda la oferta que se viene dando, ¿no? en el contexto de la pandemia, de tanta jornada, tantos seminarios y encuentros por las plataformas virtuales, el tema de trabajos de cuidados no remunerados empieza a posicionarse de forma un poco más de a poco, de una forma muy tímida, a partir desde hace un mes, por ejemplo, desde finales de abril, ¿no? Y bueno, esto es algo que me parece que es importante que lo pensemos. Yo creo que una posible, y esto es una creencia personal, no tengo evidencia empírica claramente para sostener esto, pero yo creo que una de las principales causas o justificaciones para eso puede ser que justamente somos las mujeres las que impulsamos la agenda del trabajo de cuidados no remunerados, y en el contexto de la pandemia las mujeres estamos, digamos, atrapadas en esta trampa del trabajo infinito, ¿no? El trabajo reproductivo, de la enseñanza, trabajo del teletrabajo. Entonces creo que puede venir por ahí la cuestión. Y después creo que en relación con esto de los ejes que quería plantear, que hay como una gran crisis, o digamos que no es una crisis, es como una gran oportunidad, una gran discusión abierta en torno a los procesos de valorización del trabajo, ¿no? Como lo que vemos en la pandemia, en el ámbito del derecho del trabajo, pero en el ámbito de los estudios del trabajo en general, es que se reactualizan algunas discusiones que se venían dando en la década de los 80, 90 en torno a el rol del trabajo en la sociedad. Y en ese momento
se había abierto un abanico de posiciones muy grande, desde las posiciones que determinaban la centralidad del trabajo hasta las posiciones que vaticinaban un supuesto fin del trabajo, ¿no? Que esos reduccionismos a la luz de los hechos han quedado, digamos, han perdido toda virtualidad, ¿no? Porque si algo nos muestra la pandemia es que el trabajo humano sigue siendo central, digo, porque lo que pasó fue eso, digamos, le prohibimos a la gente salir de las casas, le prohibimos a la gente ir a trabajar, y resulta que el sistema económico mundial entró en crisis. Entonces ese sistema que pensábamos que estaba más anclado, que se había desanclado de la cuestión material, y empezaba a estar más anclado en la cuestión de las finanzas y en la volatilidad, bueno, de repente llega la pandemia y nos muestra que sigue teniendo esa vinculación y ese sostén fuerte sobre el trabajo humano. Pero entonces ahora la discusión es acerca de la valorización, de cómo valorizamos el trabajo. Y en los estudios del trabajo, en el ámbito de los estudios del trabajo, solemos pensar el trabajo en compartimentos estancos, ¿no? Pensamos como en círculos concéntricos, ¿no? Un núcleo duro de trabajo totalmente valorado y plenamente protegido por el derecho laboral, que es el trabajo asalariado, aunque con muchas heterogeneidades hacia su interior. Un segundo círculo concéntrico que vendría a estar dado por la economía informal, por la economía popular, que en los últimos años empieza a tener un poco más de reconocimiento, atracción, producto de la atracción de las organizaciones sociales, pero podríamos decir que sigue estando infravalorado. Y un tercer círculo concéntrico que es el trabajo de cuidado, que sigue siendo obturado su valor social y económico. Entonces yo creo que esta es una pregunta que desde el derecho al trabajo tenemos que emprender de forma más sistemática y profunda, porque claramente, o sea, digamos, los procesos de valorización del trabajo tienen un doble canal. Por un lado es el reconocimiento del valor de ese trabajo, que eso en términos de trabajo de cuidados no remunerados, más o menos, por lo menos la estamos dando a la discusión, ¿no? No sé si estará saldada, pero por lo menos se está dando, lo viene dando el movimiento feminista, la academia feminista, y la pandemia lo pone en agenda de una forma ineludible. Pero otro proceso vinculado a la valorización es la generación de los consensos sobre cómo asignamos valor a ese trabajo. Generar los consensos sobre cómo le asignamos valor a ese trabajo. Y ahí entran todas las posibilidades que se están barajando en el último tiempo en torno a, por ejemplo, desde la sociología del trabajo, en las últimas semanas se están dando sobre el salario, salarizar el trabajo de cuidados no remunerados. Otra opción en ese abanico de posibilidades es el sistema nacional, la implementación de un sistema nacional de cuidados, más vinculado desde una mirada de política pública, de política social, a semejanza del sistema uruguayo, ¿no? Que eso parecería ser el camino que vamos a seguir, de acuerdo a lo que han dicho las representantes del Ministerio de Géneros. Pero bueno, creo que ahí tenemos un desafío en el campo de los estudios del trabajo, del derecho al trabajo, de dejar de pensar en compartimentos estancos y como totalizantes, monolíticos, y empezar a pensar en canales un poco más lábiles, más dinámicos, en una idea, recuperar y resignificar una idea, un concepto que tiene la OIT, que elaboró en el último convenio que adoptó, en el convenio sobre violencia y acoso laboral, el 190, que es una idea de mundo del trabajo. Una idea de mundo del trabajo que abarque toda esa heterogeneidad y tienda a articular más que a sectorizar. Creo que puede ir por ahí un poco la discusión. Muchas gracias, Julieta. Tengo un par de preguntas, pero voy a dejarlas para después porque estamos todos ansiosos por escuchar a Nerina Fernanda Sartú, que nos va a hablar de ciencia y género. Adelante, Nerina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias antes que nada a las autoridades y a los integrantes del Instituto Gioja por convocarme y por permitirme compartir con ustedes desde esta universidad en Tandil parte de mi trabajo de investigación.
no creo que tenga la claridad de Julieta para expresar tan bien y de manera tan interesante, la verdad, el tema de investigación, que se ve que además le apasiona, ¿sí? Así que la verdad es súper interesante, Julieta, y coincido totalmente con muchas de las cuestiones que señalaste. Preparé una breve presentación para que me puedan seguir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto. Bien, lo voy a poner en modo presentación. Bueno, la idea es en 3 momentos de esta presentación compartir con ustedes en principio algunos de los conceptos que podemos encontrar en la literatura específica sobre ciencia y género. Luego poder mostrarles brevemente algunos datos sobre la realidad de Argentina, y luego compartir también algunas reflexiones que me han surgido en las últimas semanas pensando el trabajo de las mujeres en la profesión científica y tecnológica en estos momentos de pandemia y de aislamiento, sobre todo, que tanto afectan el trabajo, todo como comentaba Julieta. Bueno, ¿cuáles son algunos de los ejes estudiados hasta el momento? Brevemente, una de las preguntas que se ha hecho en la literatura específica es ¿cómo es el tránsito de las mujeres por la carrera científica? Y este fenómeno surgió para estudiarse porque en muchos países se veía que había una paridad a la hora de ver cuántas mujeres tenían una formación universitaria, pero la brecha aumentaba cuando la mujer ingresaba a la carrera científica y cuando debía promocionar en los distintos niveles de la carrera científica. Y esta situación, los fenómenos, fue descrito, seguramente habrán escuchado este término en inglés, como el de la leaky pipeline, ¿no? Tubería con pérdidas o fugas. Y esto es porque se comparaba una tubería con lo que significa el tránsito por la carrera científica, una serie sucesiva de etapas de formación o etapas laborales, y se veía que en determinados momentos de transición de una etapa a otra eran las mujeres quienes se perdían de esa tubería, de ese camino, es decir, que en la carrera científica quedaban en el camino, por fuera de la carrera científica, más mujeres que hombres. Siguió la literatura investigando esta cuestión de por qué pasaba esto con las mujeres y se denominó el periodo, sobre todo, en el que las mujeres sufren más presiones en una carrera científica, como el de la hora punta o rush hour en inglés. Específicamente se estudió la transición desde el postdoctorado a el ingreso a un puesto permanente como investigadora, y se encontró que justamente en ese momento coincidían, por un lado, las mayores presiones en la carrera científica para ir accediendo a distintos recursos del sistema de ciencia o a puestos permanentes sobre todo, con las presiones por llegar a la maternidad, por considerar desde la ciencia que estos son los años más fértiles para las mujeres, y también por una presión social sobre el momento adecuado para ser madre. Esto era aún más acentuado en el caso de las mujeres porque, como comentaba Julieta, en el mundo en general y en Argentina también, son las mujeres las que llevan adelante mayoritariamente el cuidado del resto de la familia y las tareas domésticas. Incluso en familias en las que la pareja está compuesta por científicos. Otra de las preguntas tiene que ver con por qué las mujeres son menos en los estratos superiores o en los cargos decisorios referidos a la ciencia o a la tecnología. Y acá surgió el concepto de glass ceiling barriers o techo de cristal. Y esto hace referencia a que, más allá de la preparación de la mujer, en su recorrido por la carrera científica se encuentra con barreras invisibles porque no hay una norma que impida a la mujer llegar a determinados cargos, pero las mujeres se encuentran con que no pueden pasar esa barrera y no pueden acceder a determinados puestos con gran responsabilidad. Por eso se lo llamó techo de cristal. Y otra de las cuestiones tiene que ver con los criterios de evaluación de la ciencia y los sistemas de evaluación en general, y se suele denominar, o se conoce el tema de la situación específica de las mujeres como el efecto Matilda. Y esto tiene que ver con el estudio del efecto Mateo, que realiza el padre fundador de la sociología de la ciencia, que es Robert Merton. Él estudió
a colación de una parábola del Evangelio según San Mateo, que dice, a todo el que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Merton aplicó esta situación a la ciencia y encontró que los investigadores que tenían más premios, más citas, más recursos, más artículos, mejores puestos, eran los que terminaban recibiendo más de estos recursos que el sistema de la ciencia distribuye. Y la historiadora de la ciencia, Margaret Rossiter, lo que hizo fue darle una vuelta a este teorema y llamarlo teorema del efecto Matilda, porque vio que el efecto Mateo de la ciencia en las mujeres es aún más problemático, y las contribuciones de las mujeres, y hace que la brecha se amplíe, entonces genera que las contribuciones de las mujeres queden invisibilizadas directamente o sean apropiadas por sus colegas o sus directores, hombres en su grupo de trabajo, por ejemplo. En general, esta cuestión de los sistemas y los criterios de evaluación y la disparidad de género, lo que sucede es que cuando se define la excelencia científica, se considera que la definición de lo que es la excelencia científica es un hecho universal, y en realidad está estudiado que es una construcción social, y como toda construcción social también sufre de los sesgos, en este caso del sesgo de género. Bueno, muchas de las explicaciones también que solemos escuchar, y que también pueden encontrarse en alguna literatura, es que hay que esperar. Es decir, que se da una especie de efecto embudo. Como hay pocas mujeres con una sólida trayectoria científica, esas mujeres no llegan a determinados puestos o instancias de la ciencia, y por eso hay que esperar que al alcanzar una trayectoria científica sólida lleguen y puedan ser seleccionadas y esa disparidad reducirse. Pero lo que estamos viendo es que en varios países y todavía en varias disciplinas aún existe y se da una brecha de género importante en determinadas áreas, y esto tiene que ver con un hecho concreto, que es que esta brecha de género incide y afecta al reconocimiento de las mujeres en su acceso, en su permanencia en la profesión científica y también en la remuneración económica. Y esto no tiene que ver con la formación, con la preparación o con la experiencia de las mujeres, sino que tiene que ver con razones propias de autoexclusión de las mujeres, basadas en la dificultad para compatibilizar lo que es la vida privada y la vida profesional. Y a su vez también influye la falta de apoyo laboral en el tránsito de la maternidad en las mujeres, y también en ciertos estereotipos culturales que se generan y que generan prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para ser exitosas en la carrera científica y también para ocupar determinados puestos de poder. Entonces, yo diría que no habría que sentarse a esperar, sino que hay que tomar medidas urgentes, sobre todo en este contexto de pandemia. Algunos datos muy breves, pensaba hacer un repaso por datos a nivel latinoamericano y a nivel argentino, pero voy a ir directamente a un informe sobre Argentina que se presentó a fines del 2008, y voy a hacer hincapié únicamente en aquellos datos que muestran brechas, ¿sí? Porque en general el informe lo que dice es que hay cierta paridad de género en la participación de la mujer en la ciencia en Argentina, sobre todo en la participación de la mujer en el sector público, no así en la participación de las investigadoras en el sector privado. Por eso me voy a enfocar algunas de las brechas que señala el informe. Una de las preguntas que se hace el informe es: ¿la cantidad de investigadoras sigue de cerca la paridad de género a medida que se desarrollan sus carreras profesionales? Y se responde que no, y lo demuestra con datos que no. La presencia de mujeres en posiciones jerárquicas va disminuyendo a medida que se ascienden los niveles de la carrera académica, reflejando que hay desigualdades en los mecanismos que regulan la entrada y la promoción en la carrera científica. En el informe ustedes pueden ver distintos indicadores en relación a las posiciones que ocupan los investigadores e investigadoras en el sistema de ciencia argentino. Bueno, y esa pregunta también hace referencia a lo que les mencionaba anteriormente sobre el techo de cristal. Una segunda pregunta que podemos retomar es si hay decisiones balanceadas por género. Si las mujeres también ocupan esos puestos decisorios en el sistema científico argentino o no. Bueno, lo que encuentra es que las mujeres tienen una muy baja representación en los puestos de mayor responsabilidad e incidencia en la toma de decisiones tanto en el ámbito académico como en el ámbito científico.
Sobre la evaluación, también se pregunta si hay una representación equitativa de mujeres y hombres, y encuentra que las mujeres están todavía subrepresentadas en la composición de algunos comités de evaluación. También se pregunta cuántas mujeres dirigen proyectos de investigación y desarrollo, y encuentra que, si bien hay cierta paridad en relación a los proyectos que dirigen las mujeres científicos, todavía hay baja participación de las mujeres en los proyectos tecnológicos. Y por último, ¿cuál es el acceso al financiamiento de las mujeres? Y el informe encuentra que las mujeres directoras de proyectos solicitan y reciben un 25% menos de recursos que los hombres, siendo diferente en las distintas disciplinas y también según la fuente de financiamiento. Bueno, ahora con esto ya voy culminando para respetar el tiempo. Podemos preguntarnos qué pasa en tiempos de la COVID-19 en el marco de las medidas, sobre todo en el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio con las labores de las científicas y tecnólogas. Bueno, me parece que en principio el inesperado confinamiento interrumpió las actividades de los científicos y de las científicas en general, de todos los que estamos dedicados a la ciencia y a la tecnología, a la investigación. Fue inesperado y no pudo planearse. Hay mucho trabajo de campo, por ejemplo, que no se puede realizar. Hay proyectos en ejecución, hay tesis doctorales que tienen que seguir haciéndose, instancias postdoctorales, y este inesperado confinamiento y cierre de lugares de trabajo lo que hizo fue no poder planear cómo seguir, y incluso hoy por hoy hay un escenario incierto a lo largo del país sobre cuándo vamos a poder volver a nuestros lugares de trabajo. Pero me parece que la situación de las mujeres en ciencia y tecnología es más vulnerable, y tiene que ver en parte, por ejemplo, con lo que ya comentó Julieta. Me parece que las becarias y las científicas con personas a cargo son el grupo, el sector más afectado. Con personas a cargo me refiero con personas del grupo de riesgo o con hijas e hijos pequeños. En marzo de este año se dio a conocer un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, y que muestra que cerca del 90% de las mujeres realiza el 76% de las tareas domésticas, además de que las mujeres dedicamos más tiempo a las tareas domésticas que los hombres, y esto tengamos en cuenta que es antes de la pandemia, ¿no? Me parece que las medidas de aislamiento, con las cuales concuerdo, pero me parece que las medidas de aislamiento profundizaron esta situación, agudizando la brecha y pudiendo agudizar y ampliar las otras brechas que aún hoy están relativamente en equidad. También son las mujeres las que mayoritariamente realizan el seguimiento escolar de sus hijos e hijas, con lo cual también se agrega a su jornada laboral tener que repartir el tiempo con las tareas domésticas, con el cuidado y con el acompañamiento escolar de los hijos e hijas. Esto redunda indefectiblemente en menos tiempo para dedicarle a la ciencia, a la producción de conocimiento, al tener que dividir el día entre tantas tareas, lo cual termina repercutiendo en la capacidad de seguir con una carrera científica, reuniendo los antecedentes para futuras competencias, por subsidios, por becas, por puestos, de alguna manera peligrando o pudiendo incluso retrocederse en algunas aristas de la profesión en las que sí se había conquistado la equidad de género. Y también en estas medidas de confinamiento también han surgido nuevas oportunidades para algunas áreas o disciplinas, para competir por subsidios en estas convocatorias extraordinarias, y me parece que el lugar de las mujeres también científicas es de absoluta inequidad para poder acceder a esos recursos. De hecho, si miramos algunos de los números de las convocatorias del lanzamiento de las ideas proyectos para investigar cuestiones relacionadas con COVID-19, lo que se ve es que, en realidad en los números lo que se indica es que el 75% son hombres de los que presentaron sus proyectos, y solo el 25% son mujeres como directoras de esos proyectos. Bueno, me parece, como para compartir, finalmente, es que es importante no perder lo conquistado hasta el momento en cuanto a derechos de género en la ciencia para la mujer. El escenario es incierto en la pospandemia para todos los profesionales de la ciencia y la tecnología, pero hay un grupo más vulnerable. Me parece que la situación es bastante crítica para becarios y becarias, doctorales y postdoctorales. Hay una necesidad ahí de redefinir los plazos. Con redefinir me refiero a posponer los plazos
entrega de sus trabajos. Me parece que también hay que redefinir los criterios de las evaluaciones, los informes de carrera, los informes de los subsidios, otras instancias de evaluación. Me pregunto qué evaluar, sí, y cuándo evaluar, con tantos meses de cierre de los lugares de trabajo y de confinamiento, y que la situación de las mujeres, específicamente con personas a cargo, me parece que hay que atenderla de manera urgente, porque el escenario a futuro es incierto, y me parece fundamental que desde los organismos científico-tecnológicos y desde las universidades también se comience a pensar y se tomen medidas para evitar que las brechas de género en la investigación se amplíen o aparezcan nuevas brechas de género que incluso antes habían sido saldadas. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Nerina. Vamos entonces a escuchar algunas preguntas. Vamos a empezar con Laura Pautasi, por favor. Hola, bueno, había cedido mi lugar, pero gracias, Marcelo, por la oportunidad. Felicitaciones a las dos exposiciones, clarísimas, fueron como al punto, el uso del tiempo y demás. Nada, solamente sumar reflexiones, porque creo que ha sido súper claro inclusive la interconexión entre ambas. Creo que es muy importante pensar, y a lo que nos compete a nosotras como instituto y como seminario de género y como todas las áreas que estamos impulsando, creo que es importante empezar a pensar estas nuevas categorías que ustedes introducen. Lo que Julieta decía tan claramente en términos de el derecho laboral no puede ser con categorías de hace 3 siglos atrás, digo, tanto en términos, ni hablar de la seguridad social ciega al género, y creo que esto también es el momento. Y del mismo modo las categorías que planteaba Nerina tan claramente, ahí hay una voluntad del directorio, llegó una comunicación estos días, y desde el instituto aportamos un documento en esta dirección como para repensar cuáles van a ser las medidas en torno al cuidado. Ahora, yo tengo una preocupación que quiero compartir con ustedes. Todo lo que estamos visibilizando hoy, y están visibilizando los hogares, no significa que se esté distribuyendo. Ni siquiera hablamos de redistribución porque nunca se distribuyó. Entonces ahí me parece que esto en la ciencia es lo mismo. Creo que hay un punto central de núcleo ciego, tanto de la demanda como de la oferta, ¿no? Y esto que Nerina planteaba también, cuánto dinero solicitamos las mujeres que hacemos ciencia, cuántos proyectos más de corte tecnológico nos presentamos. Entonces ahí también hay un punto para trabajar muy fuertemente, que no necesariamente la pandemia nos va a dejar mejor posicionados para hacerlo, o para distribuirlo. Pasada la pandemia, la nueva normalidad, veremos. Entonces, destaco nuevamente las investigaciones de ustedes, gracias por compartirlas, y también quizás para el seminario, me adelanto, para este espacio sería muy bueno tener los documentos o los PowerPoints y demás para tenerlos para uso interno y incorporar las investigaciones. Gracias. Gracias a vos, Laura. Antes de darle la palabra a las panelistas, me gustaría que escucháramos la intervención de Federico De Facio. Gracias, Marcelo, y gracias a las expositoras. Estuvieron muy claras y muy interesante el tema. Tengo preguntas muy cortas para las dos. Primero, para Julieta, quería saber si hay alguna información acerca de, complementando en esto lo que también sugería Marcelo, si hay alguna información acerca de los tribunales administrativos del trabajo, en particular los que dependen del Ministerio de Trabajo, como el de Servicio Doméstico, si está realizando actividades, por ejemplo, cómo actúa frente a despidos, ante la prohibición de despidos. Y esa era la pregunta, y la segunda pregunta es sobre la dogmática del derecho del trabajo. ¿En qué nivel está del estado del arte los análisis del derecho del trabajo desde la teoría feminista? Al menos en Argentina, ¿no? ¿En qué nivel está y qué temas se están tratando? Y para Nerina tenía una pregunta acerca de si conoces o si nos podés explicar acerca de casos exitosos, o al menos casos testigos que muestren cómo las mismas instituciones, primero en qué nivel las instituciones científicas o universitarias en general
financian la producción de conocimientos sobre género y ciencia, y segundo, si además de financiar la producción de conocimiento, toman medidas a raíz de la producción de ese conocimiento para aplicarlo y para tomar medidas normativas sobre... Digamos, si hay algún caso testigo de una institución que por un lado financie la generación de ese conocimiento y a la vez lo aplique. Gracias. Gracias, Federico. Bueno, vamos en el mismo orden con el que empezamos. Julieta. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Primero la de Nerina, la verdad que muchas gracias, tomé muchas notas y me hiciste pensar en un montón de cosas. Y también Laura y Fede. En relación al tribunal doméstico es muy interesante la pregunta, ahí hay todo un tema sobre constitucionalidad de ese tribunal en términos de acceso a la justicia. La verdad que no tengo información de que haya habido ya una resolución sobre estos casos de despido, pero esto se vincula también con cuestiones, con problemas estructurales que tiene el sector en torno a la situación de vulnerabilidad particular en la que están estas trabajadoras, ¿no? Pensemos que son trabajadoras que enfrente no tienen, no es un empleador, no es una gran empresa empleadora, sino que son los sectores medios de la sociedad, ¿no? Y son hogares. Entonces, hay muchas complejidades que se dan en torno a esa fisonomía propia de esa relación laboral, que tienen que ver también con la baja sindicalización, la baja tasa de sindicalización, porque son trabajadoras que están dispersas y que no siguen esa lógica de organización sindical que reposa sobre justamente el agrupamiento de personas en un mismo ámbito laboral, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, en realidad, lo que hay que, digamos, la pregunta por el tribunal doméstico es interesante, pero me parece que necesitamos preguntarnos por cuáles están siendo los resortes institucionales públicos que estén sosteniendo a estas trabajadoras por la propia dinámica que está teniendo la pandemia, ¿no? Que necesitamos respuestas ya, porque lo que sería una litigiosidad o judicialización va a venir con el diario del día del lunes, ¿no? O sea, va a venir muy tarde a tratar de recomponer una situación que ya pasó. Entonces, eso en ese sentido. Y en relación a la investigación feminista en el derecho de trabajo, en Argentina yo creo que hay... que de a poco se va abriendo paso, digamos, o sea, hay aportes históricos, un poco más asistemáticos, si se quiere, pero dentro de lo que es el núcleo duro de la dogmática laboralista, la verdad que ha costado un poco más, quizás a partir del Ni Una Menos, bueno, esa instalación tan fuerte en la agenda pública, se han logrado romper algunas barreras simbólicas, sobre todo hacia el interior de lo que es la dogmática laboralista, pero la realidad es que también nos sigue costando, y es un trabajo muy de a pie que hacemos, las que nos dedicamos a estos temas, y también las que, o sea, no solamente desde la investigación, sino también desde la docencia, ¿no? Yo tengo compañeras como Victoria Flores Beltrán, Rocío de Hernández, que somos todas auxiliares docentes, ¿no? O sea, que de muy abajo tratamos de dar estas discusiones en la medida en la que podemos. Pero creo que todavía hay mucha más tela para cortar, y que es que para mí es muy llamativo también, porque si uno se pone, digamos, si uno mira lo que ha sido la evolución de los estudios de género y de las agendas, de la agenda académica de los feminismos, ya desde la década de los 70, los feminismos han cuestionado o han dirigido un cuestionamiento muy fuerte al trabajo, ¿no? Desde los feminismos socialistas, etcétera, etcétera. Siempre el trabajo ha sido un eje fundamental de los feminismos. Entonces, que esas discusiones no terminen de llegar al derecho laboral, bueno, nos plantea algunas preguntas, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos ese es el estado de la cuestión. Gracias de nuevo, Julieta. Adelante, Nerina. Bueno, gracias por la pregunta. Estoy pensando si existe, a ver si entendí bien, una organización académica o científica que financie la producción de conocimiento referida a cuestiones de género y ciencia. Y así, en esos términos, en este momento no
no tengo una presente, sí hice un trabajo sobre un premio que se entrega en Argentina y en otros países de América Latina, que es el premio UNESCO, L'Oreal y CONICET. Es un premio que entrega, que solamente participan mujeres, entonces en ese caso lo que les mencionaba sobre el efecto Matilda estaría como resuelto. Y solamente en 2 áreas del conocimiento, en ciencias de los materiales y en ciencias de la vida. El premio consiste en, bueno, en un galardón, ¿no? Y lo que significa en términos de visibilidad ese premio, pero también en recursos económicos para llevar adelante un proyecto de investigación. Y las categorías son de una investigadora formada y una investigadora en formación. Después también hay una competencia a nivel internacional. Algunas de las cuestiones que surgieron en ese trabajo, en el cual pude hablar con varias de las ganadoras del trabajo, varias de las cuales también se encontré revisando esto que les decía, quienes se habían presentado en esta convocatoria extraordinaria para ideas, proyectos referidas al COVID-19, varias de esas ganadoras presentaron proyectos, y bueno, una de las ganadoras del premio también es una reconocida bióloga que también ha avanzado en estas semanas en descubrimientos científicos relacionados también al COVID-19. Les decía que de algunas de las cuestiones que surgieron de ese trabajo tienen que ver con las cuestiones que les mencioné, por ejemplo, la tarea doméstica y del cuidado del resto de las familias que estas científicas tienen que realizar, y también muchas de las cuestiones de la literatura que también les mencioné. Y una cuestión también que surgió como para pensar es que el premio se entrega al proyecto de investigación que está en curso, y lo que se difunde después es la temática de investigación de ese premio, pero la temática no tiene que ver con cuestiones de género y ciencia, y lo que las investigadoras difundan de su labor tampoco tienen que ver con género y ciencia. Es decir, el premio es un premio que premia la excelencia científica en las mujeres, pero no es un premio directamente relacionado con la investigación de ciencia y género. Entonces me parece que en cuanto a instrumentos y herramientas para acercar la paridad de mujeres en la participación de la ciencia, hay que tener en cuenta el diseño y el funcionamiento de las herramientas para poder directamente atacar al problema que se quiere atacar, ¿no? Eso es lo que surgió de la investigación de ese premio a las mujeres en la ciencia. Muchas gracias, Nerina. Tengo una pregunta a través de Facebook. El investigador Diego Ríos te pregunta si el periodo del Leaky Pipeline es idiosincrático de las carreras científicas o también se observa en las humanidades. Hay ciertas áreas de conocimiento en el cual esa tubería con pérdidas o fugas es más acentuada, o sea, las fugas serían mayores, que son las carreras tecnológicas y las carreras de ingeniería y las carreras de ciencias exactas y naturales. La física, por ejemplo, en las ciencias físicas aún hoy hay una paridad de género, una disparidad de género importante. Y sí, esto es lo que se denomina en la literatura específica segregación horizontal, que es que las mujeres tienden a escoger temas de trabajo y áreas del conocimiento distintas a los hombres, por lo que comentaba de los estereotipos, ¿no? De los prejuicios, de los estereotipos culturales que generan prejuicios sobre el éxito de la mujer en estas áreas del conocimiento. Las mujeres como ingenieras o como tecnólogas son menos. Las mujeres entonces tienden a elegir algunos temas de trabajo y a formarse en determinadas áreas del trabajo, como las ciencias sociales y las humanidades, y las ciencias médicas y de la salud, y no las ciencias tecnológicas o las ingenierías. Muchas gracias, Nerina. Tenemos un par de preguntitas. Le pido por favor que a los que quieran que levanten la mano. No tenemos ya mucho tiempo. Leticia Vita quería preguntar. Gracias. Muy cortita, bueno, agradecerle a Nerina por compartir tu investigación y sumarte una pregunta que es qué herramientas concretas existen respecto del ámbito de la evaluación, que es tu principal línea de investigación, cómo actuamos
sobre la evaluación para hacer una diferencia, para cortar un poco esta brecha, si hay alguna técnica. Solo eso, gracias. Adelante. Bueno, sí. Sí. Bueno, en principio lo que se ha investigado y lo que se ha visto que funciona, digamos, que daría sus frutos en el acortamiento de la brecha es la incorporación de las mujeres a los comités de evaluación. Y eso, en un trabajo que hice sobre las comisiones de CONICET y de la GEN y del FONSIT en particular, se ve una cierta paridad de género en varias de las áreas del conocimiento. Eso difiere mucho según las disciplinas, pero se ve una cierta paridad de género. Me parece que algunas que la brecha está, hoy por hoy, la disparidad es más amplia y habría que investigar en ese sentido en los tipos de comisiones. Me parece que las comisiones disciplinares, por ejemplo en CONICET para becas, para informes, para proyectos, hay una paridad de género, pero otras comisiones, como las comisiones de grandes áreas de conocimiento, las comisiones asesoras, esas comisiones están conformadas con una cierta disparidad de género. Entonces, bueno, uno de los mecanismos que está estudiado que funciona, digamos, es incorporar más mujeres. Después hay que seguir pensando, en realidad, no tengo conocimiento de otros tipos de criterios al momento de la evaluación. Sí, bueno, se me ocurren algunas salvedades que introdujo CONICET, por ejemplo, cuando se daba lo de la edad límite para presentarse e ingresar a carrera de investigador, aquellas investigadoras que tenían hijos, bueno, podían presentarse más tarde, según la cantidad de hijos que tuviera a cargo, ¿no? Algunas salvedades para poner en equidad de oportunidades a las mujeres al momento de competir frente a otras mujeres sin personas a cargo y frente a hombres, ¿no? Bueno, eso, me parece que hay que seguir trabajando de qué manera incorporar la perspectiva de género en los criterios de evaluación, que no sea solamente la incorporación de las mujeres en los comités de evaluación. Muy bien. ¿Vos, Julieta, querés agregar algo? Tenemos un mensaje por escrito de Cintia Kolodny, que es docente del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho, que agradece mucho poder participar, y se pregunta de qué manera se está pudiendo incluir en las currículas de la asignatura el abordaje desde la perspectiva de género, algo que ya Julieta un poco comentó. Pero antes de reflexionar sobre este tema, teníamos alguien que quería... Angie Ramallo quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, ¿qué tal? No, quería también hacer un comentario sobre lo que acaban de decir del análisis de los antecedentes, etcétera, que lo había pensado cuando Julieta hizo su exposición, ¿no? De qué manera podemos valorizar más en concreto las tareas de cuidado que realizan principalmente las mujeres a la hora de evaluar los antecedentes, ¿no? Me pregunto si esta podría ser una categoría directa, como lo es, no sé, las compensaciones económicas. Y otra cuestión es, que me parece que es importante pensar, es el tema de los temas estratégicos, ¿no? Especialmente pensando en esto que nos comentaba Nerina de la segregación horizontal. Bueno, quizás una de las maneras para, más allá de los jurados, es pensar en cuáles son los temas que se eligen como estratégicos y qué tanta participación de las mujeres hay en esos temas específicos. Antes de que respondan, quería pedirle también que haga un comentario o pregunta que se ofreció hace un rato a nuestra querida Laura Clérico. Tenés que desmutearte. Ahí está. Sí. Disculpas porque no sé si se escucha bien, pero bueno, primero, Perfecto. gracias Marcelo por habilitarme la palabra, gracias Julieta por tu presentación y también Nerina. Mi pregunta es tal vez para Nerina. Nerina, estás dando una charla en una facultad que tiene un perfil muy profesional, muy profesionalista, ¿no? Donde la investigación... ¿Se escucha o, Nerina, escuchás? Sí. Donde tal vez hay un porcentaje alto de
no lo sé bien, pero sí de investigadoras, me parece, ¿no? Ahora, vos trabajás evaluación. ¿Hiciste algún trabajo referido a cómo se evalúa a las investigadoras cuando se presentan a concursos docentes en facultades como la de Derecho, o la de Psicología, o la de Medicina? ¿Tenés alguna hipótesis al respecto? Nosotros creo que nosotras te podemos acercar algunas hipótesis. Ya de por sí Julieta creo que acercó alguna hipótesis referida a que en las dogmáticas a las investigadoras, o sea, hay problemas para poder evaluar, ¿no? Lo que producen las investigadoras, porque el perfil porque los criterios de evaluación en esos concursos son muy profesionalistas. Y tal vez después una pregunta para Julieta. Julieta, vos que estás trabajando o estás regresando, ¿no?, de haber trabajado en la OIT, ¿cómo se está trabajando la relación entre derecho al trabajo y derecho al acceso a la vivienda? Es decir, porque con esto de que que el trabajo o sea, que el trabajo se hace desde la casa, ¿qué relaciones estás viendo últimamente? Pero no desde el derecho a la vivienda solo en forma independiente, pero sí en su relación con el derecho al trabajo, con el derecho de los trabajadores que están trabajando en las viviendas, ¿no? Porque obviamente la falta de acceso a una vivienda digna también va a ser como un nuevo escollo para conseguir este trabajo que hoy se está haciendo a distancia, por decirlo así. Muchas gracias. Gracias, Laura. Quiero agregar, por si no tuvieran suficiente cantidad de preguntas, una que me parece muy interesante de Paola Colombero. Dice, sabemos que la precarización laboral afecta especialmente a las mujeres y personas LGBT. Nos despiden antes, nos bajan el sueldo. ¿Qué advertencias están dando los estudios del trabajo y cómo podemos reaccionar? Bueno, empezamos con Julieta. Bueno, estoy tratando de ordenarme todo lo que quiero responder. Creo que, bueno, una de las primeras preguntas era esto de Cintia Kolotny sobre la cuestión de la perspectiva de género. Creo que en ese sentido, en la facultad se está trabajando por la implementación de la ley Micaela, ¿no?, de capacitación, que va en ese sentido, también desde la red de profesoras, el programa de género y derecho, incluso la revista Academia está lanzando prontamente un nuevo número especial, un dossier sobre género y derecho, y ahí se hace toda una recopilación de cómo incorporar la perspectiva de género en las diferentes ramas del derecho. Me parece que por ahí se pueden encontrar pistas interesantes, y también tener en cuenta que incorporar la perspectiva de género en la enseñanza no implica solamente en las asignaturas, ¿no?, como contenido, sino también en prestar especial atención a lo que son las prácticas y las dinámicas áulicas, ¿no?, que eso lo vemos mucho, quiénes toman la palabra, cómo se hace ese uso de la palabra con mayores intensidades en los varones normalmente. Entonces me parece que por ahí hay algunas pistas para pensar eso. Después, en relación a la pregunta de Laura Clérico, en relación a trabajo y derecho a la vivienda, la verdad que es un nexo que no lo está trabajando OIT, para ser totalmente sincera. Me parece súper interesante el planteo, Laura, pero la realidad es que no lo está, digamos, o al menos no de esta forma tan directa. Por eso también a mí me interesaba señalar que el tema del teletrabajo es una práctica que se generalizó con la pandemia. Antes realmente era muy extraordinaria, era satelital, y de hecho incluso es tan extraordinaria y era tan excepcional que ni siquiera tenemos convenios internacionales en el marco de la OIT que sean especialmente sobre teletrabajo. Hay uno que es el 177, que es sobre trabajo a domicilio, que encima que es del 96, pero que es un trabajo, digamos, un convenio está pensando en trabajo a domicilio en los términos de la industria del calzado y la vestimenta de principios del siglo XX, no está pensando más en una máquina de hilar que en una computadora o en una notebook. De todas formas, ese convenio lo ratificaron muy poquitos países, Argentina lo ratificó notablemente, y eso lo que implicó, bueno, fue la activación del mecanismo de control, y en ese mecanismo de control se generó un diálogo muy
muy rico entre la Comisión de Expertos y Argentina, en un periodo en el que Argentina tomó una línea de política pública muy interesante a favor del teletrabajo, aunque no terminó pasando ninguno de los proyectos que se presentaron. Pero justamente ayer tuvimos reunión con mi equipo de OIT y estábamos, una de las reflexiones principales sobre las que charlábamos era sobre esto, sobre cómo el tema del trabajo de cuidados no remunerado es uno de los grandes temas de la pandemia, y sin embargo no está suficientemente abordado en las agendas académicas, ¿no? En los eventos académicos y en todas las disputas que se están dando en el ámbito académico. Entonces, me lo anoto y lo tomo para que lo sigamos conversando fuera de acá también, porque realmente me parece sumamente interesante. Y creo que no me olvidé de nada, o creo, bueno, si no, de última después retomo. Muchas gracias. Nerina. Bueno, anoté dos de las preguntas, creo que eran para mí, que una hacía referencia a los temas estratégicos, no sé si era María de los Ángeles que la había hecho. Me parece que puede ser una opción incluir las políticas de género en ciencia y tecnología como uno de los temas estratégicos. El área de las políticas en ciencia y tecnología es uno de los temas estratégicos, puede ser uno, pero no está en la cuestión de género, si no me equivoco. Podría ir por ese lado, el financiamiento específico para investigar este tema, en particular, esta problemática en particular en Argentina. Y la pregunta de Laura sobre los estudios en las universidades, la verdad es que no he podido analizar la evaluación en las universidades, he podido hacerlo en el caso de CONICET y en el caso de la agencia, y lo he podido hacer porque está la información disponible. Sabemos que en torno a la evaluación de la ciencia también hay, cada vez menos, pero hay también un velo de secretismo, ¿sí? Que uno tiene que recoger los datos de manera mucho más laboriosa. En el caso de las universidades a veces sucede esto, no digo que me haya sucedido porque en realidad no lo intenté con la universidad, con la UNICEN, pero por el momento lo he podido hacer con CONICET y con la agencia, que directamente está de manera pública, hace unos 4 en la agencia desde hace 20 años, pero en CONICET más recientemente está de manera pública la identidad de los evaluadores que componen las comisiones, ¿no? También hay pares evaluadores en cada una de las instancias que no conocemos ese par evaluador, ¿no? Pero sí en el caso de los que integran las comisiones de evaluación. Por eso es que todavía en el caso de las universidades no he podido ver, y supongo que es muy distinto. Y sí también es cierto el carácter de la facultad en la que trabajo de Ciencias Sociales, en las que hay una mayoría de profesoras, ¿sí? de docentes mujeres. Julieta, ¿vos querías agregar algo? Sí, perdón, que la pregunta de Paola, que fue la última, que no me lo había anotado y no quería dejar de responderle. El tema de la precarización laboral, las mujeres y las diversidades. Y acá me da un buen pie para hacer una aclaración. Yo hablo de mujeres porque es lo que investigo principalmente, ¿no? Por eso no hablo de otras diversidades sociosexuales que por supuesto también están en situaciones de vulnerabilidad o están vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa aclaración. No es que estoy ocultando o desconociendo eso, sino que mi agenda de investigación está centrada en ese lugar. Y en relación a los temas de la precarización laboral, bajo esta rúbrica de precarización nosotros entendemos una serie de incumplimientos o de violaciones sistemáticas a los derechos laborales, y sin lugar a dudas son las personas que sufren faltas de reconocimiento, ¿no? Que están en situaciones de desigualdad estructural, las que en mayor medida sufren estos procesos de precarización laboral. Lo que tiene todo esto y lo que estamos viendo, creo, en gran medida con este gran debate súper interesante que se está dando, es que lo que surgen son un montón de preguntas que tienen que ver con la situación estructural de desigualdad que se ve agudizada por la pandemia. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la precarización es un problema, yo lo englobo en esta cuestión de la economía informal, ¿no?
Así que estas son las preguntas que tenemos para seguir profundizando en adelante, ¿no? Pero dejar como me parece interesante marcar esto, todos estos interrogantes que nos están surgiendo en el debate son propios de no haber atendido sistemáticamente a todos estos diferentes dispositivos que generan desigualdad. Bueno, Nerina, Julieta, todas y todos, muchísimas gracias y nos veremos en 2 semanas en la continuidad de nuestro seminario de investigadores. Buenas tardes. Buenas tardes.